Siento la culpa carcomiéndome, un nudo frío en el estómago que ha estado allí por 35 años. Cada respiración es un recordatorio de aquel día, del terror que me invadió y de la incredulidad de los demás. Aún veo su sonrisa, sus ojos brillantes, justo antes de que el mundo decidiera tragársela. Mi nombre es Clara Almeida, tengo 47 años, y esta es la historia de cómo mi mejor amiga, Sofía, desapareció de la faz de la tierra en la Escuela Católica Santa Teresa en 1987. Nadie me creyó cuando hablé del pasillo prohibido, un lugar del que todos parecían rehuir. 35 años después, la vida me trajo de vuelta a este mismo lugar, ahora un museo polvoriento, para desenterrar la verdad. Lo que encontré conmocionó a todos, incluso a la policía. Recuerdo la pesadez de mi mochila, el zumbido de las monjas en el patio, y el eco de mis propios pasos mientras me aventuraba de nuevo en las entrañas de este edificio. Con cada crujido del suelo de madera, la imagen de Sofía se hacía más nítida, su risa resonando en los pasillos vacíos de mi memoria. Fue en la antigua capilla, ahora una sala de exposiciones, donde un presentimiento me detuvo en seco. Mis ojos se posaron en un hueco oscuro detrás de un altar cubierto. No era solo un hueco, era una puerta disimulada, casi invisible. Con un palpitar en el pecho, metí la mano en la oscuridad y sentí el frío metal. Era una pequeña caja, no más grande que mi palma, cubierta de polvo y telarañas. Su peso era insignificante, pero la sensación de su contenido era abrumadora. Un escalofrío me recorrió la espalda. Habían pasado 35 años desde el día en que Sofía se desvaneció. El peso de esta caja era el peso de todos esos años de silencio, de preguntas sin respuesta. Al levantarla, un eco lejano de su nombre pareció susurrar en el aire. Sus ojos, los últimos que vi, me miraban desde el pasado, llenos de la inocencia que el tiempo le había robado. Un viejo titular de un periódico apareció en mi mente. Diario de la ciudad. Niña desaparece misteriosamente de escuela católica. Año 1987. Si te intrigan los misterios basados en hechos reales y las verdades ocultas, suscríbete para seguir cada revelación de esta historia. Mis mañanas en la Escuela Católica Santa Teresa eran un ritual de aromas y sonidos. El dulce olor a cera de abeja pulida mezclado con el penetrante aroma a incienso. Las voces infantiles recitando el Ave María en el coro, y el constante murmullo de las monjas con sus hábitos almidonados. Era un mundo en sí mismo, un refugio de la realidad exterior, o eso creíamos. Yo era una niña de 12 años, con el cabello castaño siempre despeinado y las rodillas perennemente raspadas. Mi mundo giraba en torno a Sofía, mi mejor amiga. Éramos inseparables, dos sombras que se movían al unísono por los pasillos de piedra. Sofía era el sol, siempre riendo, siempre dispuesta a la aventura. Yo era la luna, más reservada, pero igualmente fascinada por sus ideas. Compartíamos secretos en el patio durante el recreo, sentadas bajo la sombra del viejo roble, y prometíamos que nada nos separaría, ni siquiera el estricto régimen de la Madre Superiora. Nuestro juego favorito era explorar los rincones prohibidos de la escuela. La Madre Superiora, una mujer alta y severa con una mirada que podía congelar el alma, había establecido límites muy claros. El sótano, el ático y especialmente el pasillo del ala este estaban estrictamente vedados. Pero para nosotras, lo prohibido era una invitación. El pasillo del ala este era el más tentador de todos. Se decía que estaba en desuso, que las monjas lo habían clausurado por ser peligroso. Las ventanas estaban tapiadas, y la puerta de acceso, siempre cerrada con llave, estaba escondida detrás de una pesada cortina de terciopelo rojo, como si quisieran borrar su existencia. Para nosotros, era el lugar donde la imaginación volaba, un pasaje a otro mundo, lleno de secretos y tesoros ocultos. Fue en la víspera de la gran procesión de la Virgen del Carmen, el evento más importante del año escolar,
cuando Sofía desapareció. La escuela estaba en ebullición, con los preparativos llenando cada rincón. Las niñas ensayábamos los cánticos, las madres adornaban el patio con flores, y los padres ayudaban a cargar el trono de la Virgen. Había una energía palpable en el aire, una mezcla de emoción y devoción. Sofía y yo estábamos ayudando a decorar el altar mayor en la capilla, colocando delicadas velas y arreglos florales. Ella tarareaba una canción alegre mientras yo intentaba no derramar la cera. De repente, Sofía me susurró al oído con la voz llena de excitación. «Clara, hoy es el día. La hermana Agnes me dijo que el pasillo prohibido está abierto. Necesitan mover unas viejas cajas para la procesión». Mi corazón se aceleró. La hermana Agnes era una monja anciana y casi ciega, conocida por su despiste. Era la oportunidad perfecta. Nos escabullimos de la capilla con la promesa de volver en 10 minutos. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales, proyectando manchas de colores sobre el suelo de piedra. El aire estaba cargado de un olor a polvo y a viejo. Corrimos por el pasillo principal hasta llegar a la cortina de terciopelo. Con manos temblorosas, la aparté. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Una delgada rendija de oscuridad nos invitaba. Nos miramos, los ojos brillando con la misma mezcla de miedo y anticipación. Sofía me sonrió, su sonrisa contagiosa llenándome de valor. «Vamos», susurró, y se deslizó por la rendija. La seguí sin dudarlo. El pasillo era oscuro y frío, lleno de telarañas que se pegaban a nuestro cabello. Las viejas cajas apiladas en las esquinas parecían figuras fantasmales. El silencio era ensordecedor, roto solo por el eco de nuestros propios latidos. «Sofía, ¿estás segura de esto?», susurré, mi voz apenas un soplo. No hubo respuesta. La llamé de nuevo, un poco más fuerte. El silencio fue su única respuesta. Empecé a sentir un nudo en el estómago, un presentimiento helado. Corrí por el pasillo, llamando su nombre con desesperación. «Sofía, esto no es divertido». Las cajas, las sombras, todo parecía burlarse de mí. Llegué al final del pasillo, a una pared de ladrillos. No había salida. No había nada. Ella se había desvanecido. En pánico, corrí de vuelta a la capilla, mi corazón golpeando como un tambor desbocado. «Sofía no está. Se fue. En el pasillo prohibido», grité, con lágrimas rodando por mis mejillas. Nadie me creyó. La Madre Superiora, con su rostro impasible, me dijo que había sido un mal sueño, que Sofía seguramente estaría jugando en otro lugar. Las otras monjas me miraron con lástima, susurrando entre sí sobre la imaginación desbordante de los niños. Los padres de Sofía llegaron, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de una angustia que no entendía en ese momento. La búsqueda comenzó de inmediato, pero no encontraron rastro. «El pasillo prohibido», repetí una y otra vez, pero mis palabras eran como el viento, ignoradas y descartadas. La policía llegó, interrogó a todos, pero sin pruebas. Mi testimonio fue desestimado como la fantasía de una niña. La comunidad escolar reaccionó con una mezcla de horror y confusión. Se organizaron vigilias, novenas interminables y promesas de oración por el regreso de Sofía. Las monjas, con sus rosarios entre los dedos, caminaban por los pasillos con una expresión grave. Los niños, que antes jugaban y reían, ahora se movían en silencio, susurrando la palabra «desaparecida», como si fuera una maldición. Se colocaron carteles con su fotografía por toda la ciudad, su rostro sonriente ahora un recordatorio constante de su ausencia. La escuela, que antes había sido un lugar de alegría y aprendizaje, se convirtió en un monumento a la tristeza. Mis padres, preocupados por mi estado de angustia, me sacaron de la escuela unas semanas después. Me mudé de ciudad, pero la imagen de Sofía y la certeza del pasillo prohibido nunca me abandonaron. La promesa silenciosa que habíamos hecho bajo el roble se rompió, no por nuestra voluntad, sino por una fuerza desconocida. Pero, ¿qué le pasó realmente a Sofía esa noche?
La pregunta me persiguió durante décadas, un fantasma que se negaba a desaparecer. Confieso que, durante años, cada 23 de abril, el día de su desaparición, encendía una vela en su memoria. Una vela solitaria en mi ventana, su pequeña llama un faro de esperanza en la oscuridad de la incertidumbre. Era mi ritual personal, una forma de mantenerla viva en mi corazón, incluso cuando el mundo a mi alrededor parecía haberla olvidado. La Escuela Católica Santa Teresa, con su reputación impecable, hizo todo lo posible por acallar los rumores. La historia oficial era que Sofía se había escapado, que la presión de los estudios o quizás algún problema familiar la había llevado a huir. Una mentira descarada que se esparció como pólvora entre la comunidad y que con el tiempo fue aceptada por muchos como la verdad. Intenté mantener el contacto con su familia, pero con el tiempo, las cartas que intercambiábamos se hicieron menos frecuentes, hasta que cesaron por completo. Sus padres, devastados por la pérdida, se mudaron de la ciudad, incapaces de soportar los recuerdos que cada rincón les traía. La vida siguió su curso para todos, menos para mí. Yo seguía atrapada en aquel pasillo oscuro, en aquella puerta entreabierta. Los años pasaron, uno tras otro, como las hojas caídas del viejo roble. El viejo mobiliario de madera de mi casa de la infancia crecía conmigo, crujiendo con cada cambio de estación. Las caras de las personas a mi alrededor cambiaban. Mis amigos de la infancia se convertían en adultos con sus propias vidas y responsabilidades. Nuevas generaciones llegaron, llenando las aulas de la Escuela Santa Teresa, sin conocer la sombra que se cernía sobre sus viejos muros. El pasillo prohibido se convirtió en una leyenda, un cuento de fantasmas susurrado entre los alumnos más atrevidos. Yo, sin embargo, nunca pude olvidar. Mi corazón estaba partido entre la esperanza y la duda. Una parte de mí se aferraba a la fe, a la creencia de que Sofía estaba viva en algún lugar, que un día la encontraría, que un milagro la traería de vuelta. Rezaba, iba a misa, buscaba consuelo en las palabras del sacerdote. Pero otra parte, una parte más oscura y persistente, dudaba. Dudaba de la bondad de Dios, de la justicia del mundo, de la verdad que se nos había negado. ¿Por qué Dios permitiría que una niña inocente desapareciera sin dejar rastro? ¿Por qué la verdad estaba tan bien escondida? Me sentía traicionada por mi propia fe, por la institución que se suponía que debía protegernos. Los recuerdos de Sofía se mezclaban con mis sueños. Sus risas se convertían en susurros fantasmales en la noche. Imaginaba su rostro envejecido, su cabello con canas, preguntándome qué tipo de vida habría tenido, si es que tenía una. Me preguntaba si ella también me extrañaba, si me recordaba tanto como yo la recordaba a ella. La esperanza era una vela que parpadeaba débilmente, amenazada por los vientos de la desesperación, pero algo dentro de mí se negaba a dejarla extinguirse por completo. Una fuerza inexplicable me impulsaba a seguir buscando, a seguir creyendo que la verdad, por dolorosa que fuera, algún día saldría a la luz. La vida me llevó lejos de la ciudad de mi infancia, a una carrera en el periodismo de investigación, irónicamente. Quizás fue el destino, o quizás mi subconsciente me estaba guiando hacia las herramientas que necesitaría para desenterrar la verdad. Aprendí a buscar, a preguntar, a desconfiar de las versiones oficiales. Aprendí a no rendirme. Años después, una asignación me llevó de vuelta a mi ciudad natal. La Escuela Católica Santa Teresa, que había sido mi hogar por tantos años, ahora era un museo. Las risas de los niños habían sido reemplazadas por el murmullo de los turistas. Los crucifijos y las estatuas de santos permanecían en su lugar, pero el alma del lugar parecía haberse ido. Caminé por los pasillos, los recuerdos asaltándome en cada esquina. El patio donde jugábamos, el salón de clases donde aprendimos nuestras primeras letras, la capilla donde rezábamos, y luego, el pasillo del ala este. La pesada cortina de terciopelo ya no estaba. En su lugar, había una pared de ladrillos, como si el pasillo nunca hubiera existido. Pero mis ojos sabían lo que habían visto.
Mis manos aún recordaban la sensación de aquella puerta entreabierta. Mientras recorría la exposición, una exhibición sobre la historia de la escuela, mi mirada se detuvo en una vieja fotografía. Era una imagen de las monjas y los alumnos de 1987, en la procesión de la Virgen del Carmen. Y allí, en la esquina de la fotografía, estaba Sofía, su sonrisa brillante, su cabello oscuro recogido en 2 trenzas. Mi corazón dio un vuelco. No podía respirar. Al lado de la foto, había una placa conmemorativa para los alumnos que dejaron una marca en la historia de la escuela. Su nombre no estaba allí. Nadie la recordaba oficialmente. Pero yo sí. La esperanza, que había sido una chispa tenue durante tanto tiempo, se encendió con una nueva fuerza. La duda, que me había carcomido, fue reemplazada por una determinación inquebrantable. Me di cuenta de que mi vida, de alguna manera, había estado preparándome para este momento. ¿Estaba Sofía todavía viva, esperando una señal divina? ¿O era esta búsqueda una misión para encontrar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera? La crisis de fe que me invadió al regresar a la escuela Santa Teresa fue profunda y dolorosa. Me encontré cuestionando todo lo que una vez creí. Había crecido en un ambiente de devoción, creyendo en la bondad inherente de la Iglesia y en la protección divina. Pero la desaparición de Sofía y la forma en que la institución había intentado silenciar la verdad dejó una cicatriz en mi alma. Me sentía traicionada por aquellos en quienes había confiado, por los sacerdotes que una vez habían sido mis guías espirituales, por las monjas que me habían enseñado la palabra de Dios. Sus rostros, que antes me transmitían paz, ahora me parecían llenos de secretos, de verdades ocultas. Un día, mientras trabajaba en el archivo del museo, revisando viejos documentos y fotografías para mi investigación personal, mis ojos se posaron en una serie de diarios olvidados. Eran los diarios de la hermana Agnes, la monja anciana y casi ciega que había mencionado el pasillo prohibido a Sofía. Nadie los había revisado en décadas, pues se consideraban meras divagaciones de una mente senil. Pero yo sentía una punzada de esperanza. Con manos temblorosas, abrí el primer tomo. Páginas y páginas de letra temblorosa, reflexiones sobre la vida en el convento, oraciones y ocasionalmente pequeñas anécdotas. Pasé días, noches enteras, sumergida en sus palabras, buscando cualquier pista, cualquier mención de Sofía, del pasillo, de algo que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Fue en el último tomo, un cuaderno pequeño y maltratado escondido en el fondo de una caja, donde encontré lo que buscaba. No era una revelación directa, sino una serie de notas crípticas, escritas en los días previos a la desaparición de Sofía. Hablaban de sombras en la oscuridad, de voces susurrantes en el pasillo olvidado, y de un pecado oculto que amenazaba con destruir la paz de la comunidad. Y luego, una mención específica: la niña. Ella vio. Dios la proteja. Mi corazón se detuvo. La niña no podía ser otra que Sofía. El verdadero avance llegó cuando, en una de mis visitas al museo, me encontré con un viejo baúl de tesoros olvidado en un rincón del ático, que había sido utilizado como almacén. Estaba lleno de objetos antiguos, vestimentas litúrgicas viejas, rosarios rotos, libros de oraciones descoloridos. Al remover el polvo y los escombros, mis dedos tropezaron con algo inusual. Era una pequeña caja de madera, de apenas unos 10 centímetros, grabada con símbolos religiosos apenas visibles bajo una capa de suciedad. Con un presentimiento, la abrí. Dentro, envuelta en un trozo de tela de lino, había una reliquia de hierro forjado, oxidada y casi irreconocible. No era lo que esperaba encontrar. Justo cuando la frustración empezaba a apoderarse de mí, noté que la reliquia tenía una pequeña cavidad en su base, apenas visible. Con la punta de mi uña logré abrirla. Allí, doblada con esmero y casi desintegrada por el tiempo, encontré una carta. El papel era tan frágil que temía que se desmoronara en mis manos.
La letra, apenas legible, estaba escrita en latín. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba descifrar las antiguas palabras. Recuerdo haber tomado clases de latín en la universidad, una asignatura que entonces me parecía inútil, pero que ahora se revelaba como una herramienta divina. Cada palabra que lograba traducir me llenaba de un terror creciente. La carta no era un mensaje de esperanza, sino una confesión de traición. El pasaje que me hizo temblar decía: Perfidem decepti sumus, veritas abscondita est, et anima innocens oblita. Mi mente trabajó frenéticamente para traducir. Por la fe fuimos engañados, la verdad fue escondida, y un alma inocente fue olvidada. No podía ser. La carta continuaba con alusiones a la oscuridad que habita entre nosotros, a la codicia que corrompe el espíritu, y a un sacrificio para preservar el honor. La sangre se me heló en las venas. La carta parecía confirmar mis peores temores. La desaparición de Sofía no fue un accidente. Fue intencional. Alguien la silenció. Con la carta temblando en mis manos, sentí un impulso de correr, de gritar la verdad a los cuatro vientos. Pero mi razón me detuvo. Necesitaba pruebas irrefutables. Volví al archivo, buscando cualquier otro documento que pudiera corroborar lo que la carta insinuaba. Y entonces, lo peor sucedió. El padre Tomás, el sacerdote a cargo del museo, entró al archivo. Su mirada, normalmente afable, se endureció al verme con la carta. «Clara, ¿qué tienes ahí?» Su voz era más fría de lo que nunca le había escuchado. Intenté ocultar la carta, pero ya era demasiado tarde. Con una velocidad sorprendente, la arrancó de mis manos. «Esto no es de tu incumbencia», dijo, con un tono de autoridad que no admitía réplica. «Son documentos de la Iglesia, de naturaleza confidencial». El pánico se apoderó de mí. Había encontrado la primera prueba concreta, y me la habían arrebatado. Intenté forcejear, pero él era más fuerte. Su rostro, que antes había visto en el púlpito, ahora parecía el de un extraño. «Esto es sobre Sofía», grité, mis lágrimas empañando mi visión. «Sé que ustedes saben algo». Su respuesta fue un silencio gélido, una mirada que me dejó sin aliento. Se dio la vuelta y salió del archivo, llevándose la carta consigo. La noticia de mi hallazgo, o al menos de la confrontación con el padre Tomás, se corrió como un reguero de pólvora entre los empleados del museo. Se sentía la tensión en el aire, las miradas furtivas, los susurros apagados. La comunidad, que se había acostumbrado a la paz y el silencio del museo, se vio sumida en una especie de pánico silencioso. Aquellos que aún recordaban a Sofía y la versión oficial de su huida comenzaron a cuestionar. Los que nunca la habían conocido sintieron la intriga y la curiosidad. La confianza en la institución, que se había esforzado tanto por mantener una imagen de santidad, comenzó a tambalearse. «Si quieres saber lo que esa carta reveló, suscríbete ahora», dije al canal, sintiendo la urgencia de compartir mi historia, de no dejar que la verdad se perdiera de nuevo. Me sentí completamente sola, con la verdad ardiendo en mi interior, pero sin poder compartirla. La sensación de impotencia era abrumadora. ¿Cómo podía confiar en Dios cuando ellos, los mismos que predicaban su palabra, estaban silenciando la verdad? La fe, que había sido mi ancla, ahora se sentía como una cadena, atándome a un pasado lleno de dolor y engaño. Pero también me dio una fuerza inquebrantable para seguir adelante. Esta no era solo mi batalla, era la batalla de Sofía, y yo no me rendiría. La verdad, cuando finalmente se reveló, fue un golpe devastador, no solo para mí, sino para todos los que habían creído ciegamente en la pureza de la Escuela Santa Teresa y en la integridad de sus líderes. Rafael, el sacristán que había desaparecido años atrás en una historia similar a la de Sofía, un detalle que ahora cobraba un significado aterrador, no había huido. Él había descubierto un crimen dentro de la abadía.
Un crimen que involucraba malversación de fondos, extorsión y un sistema de poder corrupto que se extendía mucho más allá de las paredes del convento. Y Sofía, mi dulce e inocente Sofía, había sido testigo de algo que no debía ver. La hermana Agnes, en sus diarios, había dejado pistas sobre Rafael, sobre cómo él intentó alertar a las autoridades eclesiásticas y cómo fue silenciado. Su desaparición fue orquestada, encubierta con la misma frialdad y precisión con la que se intentó borrar la existencia del pasillo prohibido. La fe, la misma fe que me había inculcado desde niña, había sido manipulada de la manera más cruel. No para salvar almas, sino para silenciar testigos y proteger a los culpables. Utilizaron la devoción de la comunidad, su miedo a la deshonra, para mantener el secreto. Las vigilias, las novenas, las oraciones, todo fue una farsa, una cortina de humo para ocultar la podredumbre que se escondía bajo el manto sagrado. Con la ayuda de un detective privado, a quien le compartí los extractos de los diarios de la hermana Agnes, que había logrado copiar antes de que el padre Tomás me quitara la carta, comencé a reconstruir los hechos. Las pistas eran escasas, pero la persistencia del detective y mi propia obsesión comenzaron a dar frutos. Encontramos a extrabajadores del museo y de la iglesia, jubilados y con menos miedo a hablar, que recordaban haber oído rumores, haber visto cosas extrañas. La hermana Agnes, en su vejez, había sido más observadora de lo que todos creían. Ella misma había sido testigo de algunas de las irregularidades y había intentado, a su manera, dejar un registro. El flashback de aquel último día que vi a Sofía con vida se volvió insoportablemente vívido. La procesión de la Virgen del Carmen, el aire vibrando con los cánticos y el incienso. Sofía y yo, ayudando a decorar el altar mayor. Luego, su susurro excitado. «Clara, hoy es el día». La hermana Agnes me dijo que el pasillo prohibido está abierto. Necesitan mover unas viejas cajas para la procesión. La imagen de ella deslizándose por la rendija de la puerta, su silueta diminuta desapareciendo en la oscuridad. Y mi propia voz llamándola. Mi pánico al no obtener respuesta. Ahora, con la verdad revelada, ese recuerdo no era solo el de una niña asustada, sino el de una víctima inocente. El detective, gracias a la información recopilada y a una serie de entrevistas con antiguos miembros de la diócesis, logró obtener acceso a documentos sellados. Lo que encontraron fue impactante. Un artículo ficticio, pero dolorosamente real en su esencia, podría haber sido publicado. Víctima silenciosa. Documentos secretos apuntan a cómplices. Diario de la Diócesis, 2025. El artículo detallaba cómo las investigaciones canónicas, realizadas en secreto hace décadas, habían revelado la participación de varios miembros de la cúpula eclesiástica en el encubrimiento. No solo el padre Tomás, sino otros sacerdotes y monjas que habían ascendido en la jerarquía, eran parte de la conspiración. Sofía no había huido. Ella había sido testigo de la malversación de fondos y de la connivencia de los líderes de la abadía. Había visto algo, o escuchado algo, que los comprometía. Y la habían silenciado, igual que a Rafael. No con violencia física, no un asesinato en el sentido tradicional, sino con el encierro, el abandono en un lugar donde nadie la buscaría, un lugar que nadie creería que existiera. El impacto de esta revelación fue un golpe directo al corazón de la comunidad. Las familias de los niños que habían estudiado en la escuela Santa Teresa, los antiguos alumnos, los vecinos, todos se sintieron traicionados. La institución que había sido un pilar de su fe, un refugio de moralidad, se había revelado como un nido de corrupción. Mi propia fe se tambaleó hasta sus cimientos. ¿Cómo podía haber creído en algo tan ciegamente? ¿Cómo podía haber ignorado las señales, los susurros, la intuición de una niña? Las heridas espirituales eran profundas, más que cualquier herida física. El padre Tomás fue confrontado. Al principio, negó todo, pero las pruebas eran abrumadoras.
los diarios de la hermana Agnes, los testimonios de los extrabajadores y, finalmente, la carta que él mismo me había arrebatado, cuya existencia yo había logrado registrar antes de que me la quitara. La verdad, como siempre, encontraba su camino. Las autoridades civiles también iniciaron su propia investigación, y el escándalo se extendió más allá de los muros de la abadía, llegando a los titulares de los periódicos nacionales. El nombre de Sofía, que había sido olvidado por tantos, ahora estaba en boca de todos, una luz brillante que iluminaba la oscuridad de la verdad. Pero la revelación no trajo un alivio inmediato. Trajo dolor, ira y una profunda sensación de pérdida. El dolor por la inocencia perdida de Sofía, por la vida que le fue arrebatada. La ira por la traición de aquellos en quienes habíamos confiado. La sensación de pérdida por la fe que se había roto en 1000 pedazos. ¿Podría alguna herida espiritual sanar verdaderamente? ¿Podría la fe, una vez quebrantada, reconstruirse alguna vez? La respuesta no era sencilla, pero sabíamos que el primer paso hacia la sanación era la verdad, por muy amarga que fuera, y la habíamos encontrado. La revelación de la verdad desencadenó un proceso largo y arduo, tanto a nivel canónico como civil. La diócesis inició una investigación interna exhaustiva, forzada por la presión mediática y el clamor de la comunidad. El padre Tomás y otros implicados en el encubrimiento fueron suspendidos de sus funciones y se les prohibió todo contacto con la comunidad. Algunos de ellos enfrentaron cargos penales, pues el ocultamiento de información crucial y la manipulación de pruebas constituían delitos graves. La policía, esta vez, tomó mi testimonio y las pruebas recopiladas muy en serio. La carta de la reliquia, aunque frágil, fue analizada y su contenido corroborado por expertos en latín antiguo. Los diarios de la hermana Agnes se convirtieron en piezas clave de la evidencia. El pasillo prohibido, que había sido tapiado, fue abierto, revelando no solo el espacio vacío, sino también indicios de que había sido un lugar de almacenamiento y, quizás, de retención. Los padres de Sofía, con quienes había logrado reconectar gracias al detective, regresaron a la ciudad. Verlos fue doloroso, un espejo de todo lo que habíamos perdido, pero también fue un momento de fuerza, de unir fuerzas para exigir justicia. El detective privado que me había ayudado, un hombre de pocas palabras pero de inquebrantable ética, fue fundamental en la coordinación entre las autoridades civiles y eclesiásticas, asegurándose de que ninguna de las partes pudiera silenciar la investigación. Se llevaron a cabo ritos de reconciliación en la antigua capilla, ahora el museo. No fueron las ceremonias solemnes y silenciosas de antaño, sino eventos cargados de emoción, donde las lágrimas se mezclaban con las oraciones. Se pidió perdón por el daño causado, por el silencio y por la traición. Se realizaron nuevas ceremonias en honor a Sofía, su nombre resonando en cada rincón del edificio que una vez la había ocultado. Se instaló una placa con su nombre en el coro, justo debajo del antiguo crucifijo. Era un simple gesto, pero significativo. Su nombre ya no sería olvidado. La campana de la iglesia, que durante años había sonado para las misas y las celebraciones, ahora repicaba de una manera diferente. Cada tañido era un eco de la verdad, un recordatorio de la fragilidad de la fe, pero también de su capacidad para sanar. Las viejas bancas de madera que habían presenciado tantos secretos ahora parecían más ligeras, como si el peso de la mentira se hubiera levantado. Los vitrales, que antes me parecían oscuros y enigmáticos, ahora permitían que la luz se filtrara, iluminando cada rincón con una esperanza renovada. La resiliencia de los fieles que permanecieron, a pesar de la sacudida, fue asombrosa. Hubo quienes abandonaron la iglesia, incapaces de superar la decepción, pero muchos otros se quedaron, no por lealtad ciega a una institución, sino por su fe inquebrantable en un poder superior, en la justicia divina que eventualmente prevalece. Se formaron grupos de apoyo,
donde las víctimas y sus familias podían compartir sus historias, sus dolores y sus esperanzas. La comunidad, aunque herida, se unió en un esfuerzo colectivo por sanar y por asegurarse de que tales atrocidades nunca volvieran a ocurrir. Se establecieron nuevos protocolos de transparencia en la diócesis y se crearon canales seguros para que cualquier persona pudiera denunciar irregularidades sin temor a represalias. Mi propia fe, aunque había sido profundamente herida, comenzó a encontrar un nuevo camino. No era la fe ingenua de mi infancia, sino una fe madura, consciente de las imperfecciones humanas, pero aún aferrada a la búsqueda de la verdad y la justicia. Aprendí que la fe no reside en la impecabilidad de una institución, sino en la capacidad de las personas para buscar la verdad, para perdonar y para reconstruir. La historia de Sofía se convirtió en un símbolo de la importancia de escuchar a los niños, de creer en sus verdades, por improbables que parezcan. Un símbolo de la lucha contra la corrupción y el encubrimiento, incluso en los lugares más sagrados. Un símbolo de la resiliencia del espíritu humano, capaz de encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. La placa con su nombre en el coro no era solo un monumento a su memoria, sino una advertencia, una promesa de que la verdad, por oculta que esté, siempre saldrá a la luz. Las cicatrices de esta experiencia nunca desaparecerán por completo. Son parte de quién soy, de la mujer en la que me he convertido. Pero ahora, esas cicatrices no son solo marcas de dolor, sino también de fortaleza, de sabiduría y de un compromiso inquebrantable con la justicia. Mi misión no termina aquí. Mi misión es asegurarme de que la historia de Sofía se cuente una y otra vez, para que nadie más tenga que sufrir lo que ella sufrió, y para que las heridas sagradas, por profundas que sean, puedan comenzar a sanar. ¿Qué legado dejaremos para que otros no sufran lo mismo? Esa pregunta ahora guía cada uno de mis pasos. Mi viaje, que comenzó con la culpa y el miedo, culmina ahora con una sensación de paz que nunca creí posible. La justicia no es perfecta, y el dolor por la pérdida de Sofía nunca desaparecerá por completo. Pero la verdad ha sido revelada, y eso es un bálsamo para el alma. He aprendido que la fe no es ciega obediencia, sino una búsqueda constante de la luz, incluso cuando esa luz revela verdades incómodas. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Sofía, un grupo de nosotros, los que la recordamos y los que se unieron a nuestra causa, nos reunimos en lo que ahora es el Museo Santa Teresa. No es una vigilia de luto, sino una ceremonia de esperanza. Encendemos una vela para Sofía, no solo por su memoria, sino como un símbolo de la luz que ella trajo a la oscuridad. Su historia, su valentía, aunque inconsciente, ha derribado muros y ha revelado verdades que muchos querían mantener enterradas. La llama de la vela parpadea, reflejándose en nuestros ojos. En cada uno de ellos, veo una mezcla de tristeza y determinación. La historia de Sofía es un recordatorio de la vulnerabilidad de la inocencia y del poder del silencio, pero también es un testimonio del poder de la perseverancia, de la importancia de no rendirse, incluso cuando el mundo te dice que estás equivocado. Me pregunto, ¿cómo protegerías la verdad en tu comunidad de fe? ¿Estarías dispuesto a desafiar lo establecido, a buscar la luz incluso en los rincones más oscuros? La respuesta a esa pregunta, en última instancia, definirá el legado que dejaremos. Y la memoria de Sofía, para mí, siempre será un faro en la oscuridad,